La necesidad, la falta de trabajo y la herencia de nuestros padres y abuelos es lo que nos hace permanecer en la mina a pesar de todo. Julio Zamora. El libro Génesis y desarrollo de una huelga de Doris Ladd narra la historia de la lucha de los mineros mexicanos de La Plata en Real del Monte. Todo esto durante los años 1706 a 1775. A través de este relato histórico, se puede entender la difícil situación de los trabajadores de la minería en México y los riesgos de trabajo a los que se enfrentaban diariamente. La minería en México es una actividad económica importante que ha estado presente desde la época prehispánica. A lo largo de la historia, la extracción de minerales ha sido un sector fundamental de la economía nacional. Pero también ha sido un trabajo peligroso debido a las condiciones de trabajo inseguras y la exposición a sustancias tóxicas. En Real del Monte, la explotación minera de plata comenzó a mediados del siglo XVI, y con el tiempo, la demanda de plata aumentó. Los trabajadores de la mina, en su mayoría indígenas y afrodescendientes, sufrían condiciones de trabajo precarias y peligrosas. Debían trabajar en las profundidades de la mina durante horas sin descanso y sin protección adecuada. Además, estaban expuestos a sustancias tóxicas como el mercurio, que se utilizaba para la extracción de plata. Ante esta situación, los trabajadores del Real del Monte se organizaron y lucharon por sus derechos. En 1766, los mineros iniciaron una huelga que se prolongó durante varios meses y que finalmente llevó a la obtención de mejores condiciones laborales y de seguridad. Esta huelga histórica en Real del Monte muestra los riesgos de trabajo a los que se enfrentaban los trabajadores mineros en México. La exposición a sustancias tóxicas como el mercurio, el trabajo en condiciones peligrosas en las profundidades de la mina y la falta de protección adecuada son solo algunos de los riesgos a los que se enfrentaban los mineros. Aunque ha habido avances en la protección de los derechos de los trabajadores en México, todavía existen riesgos de trabajo significativos en el sector minero. Las empresas mineras deben garantizar la seguridad y protección de sus trabajadores. Todo esto mediante la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Además, es fundamental que se respeten los derechos laborales y se promueva la sindicalización para garantizar mejores condiciones laborales. Este libro nos muestra la importancia de la lucha por los derechos de los trabajadores y los riesgos de trabajo a los que se enfrentaban los mineros en México. Es importante que se siga trabajando para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores y se promueva la sindicalización para defender sus derechos y obtener mejores condiciones laborales. Por otra parte, la historia de los mineros de Real del Monte es un ejemplo de cómo la organización y la lucha colectiva pueden llevar a la obtención de mejoras laborales y sociales. Los trabajadores unidos pueden lograr cambios significativos en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida. Es importante destacar que los riesgos de trabajo en la minería no son exclusivos de México, sino que son comunes en todo el mundo. Los trabajadores mineros en otros países también enfrentan riesgos similares como accidentes en la mina, enfermedades respiratorias y exposición a sustancias tóxicas. Por lo tanto, es fundamental que las empresas mineras a nivel global
Tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores y promuevan prácticas laborales responsables. El libro Génesis y desarrollo de una huelga es un relato histórico importante que muestra los riesgos de trabajo a los que se enfrentaban los mineros mexicanos de La Plata. La lucha de los mineros por mejores condiciones laborales es un ejemplo de cómo la organización y la lucha colectiva pueden llevar a la obtención de mejoras laborales y sociales. Es importante que se siga trabajando para garantizar la seguridad y protección de los trabajadores mineros en México y en todo el mundo. Las empresas mineras tienen la responsabilidad de implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo, además de respetar los derechos laborales de sus trabajadores. Los riesgos de trabajo en la minería son una preocupación constante para los trabajadores, sus familias y la sociedad en general. La minería es una actividad económica que puede ser peligrosa y dañina para la salud de los trabajadores si no se toman las medidas adecuadas para garantizar su seguridad y protección. Entre los riesgos más comunes en la minería están los accidentes en la mina, la exposición a sustancias tóxicas, la inhalación de polvo y partículas, la fatiga y el estrés. Además, la naturaleza misma de la actividad minera, que implica trabajar en lugares remotos y a grandes profundidades. Todo esto aumenta los riesgos y la complejidad de las operaciones. Para mejorar la seguridad y protección de los trabajadores en la minería, es fundamental que las empresas implementen medidas efectivas de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye el uso de equipos de protección personal, la capacitación constante de los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional, la supervisión y monitoreo constante de las operaciones y la identificación y evaluación de los riesgos. También es importante que las empresas fomenten una cultura de seguridad en el trabajo en México, en la que los trabajadores estén comprometidos y conscientes de los riesgos y de las medidas preventivas que deben tomar para protegerse a sí mismos y a sus compañeros. Además, es necesario que las empresas respeten los derechos laborales de sus trabajadores y promuevan prácticas laborales responsables y sostenibles. En el caso de los mineros de Real del Monte, la lucha por mejores condiciones laborales y por una mayor protección contra los riesgos de trabajo fue un proceso largo y difícil. Los trabajadores tuvieron que organizarse y unirse para hacer frente a las condiciones adversas y a la falta de protección por parte de las autoridades y de las empresas mineras. Su lucha por mejores condiciones laborales y por la protección de su salud y seguridad es un ejemplo de la importancia de la organización y la lucha colectiva para obtener mejoras laborales y sociales. En conclusión, para mejorar la seguridad y protección de los trabajadores en la minería, es necesario implementar medidas efectivas de seguridad y salud en el trabajo, fomentar una cultura de seguridad y promover prácticas laborales responsables y sostenibles. La lucha de los mineros de Real del Monte por mejores condiciones laborales y por una mayor protección contra los riesgos de trabajo es un ejemplo de la importancia de la organización y la lucha colectiva para obtener mejoras laborales y sociales. Es fundamental seguir trabajando en la protección de los derechos laborales de los trabajadores y en la mejora de las condiciones de trabajo en la minería y en otros sectores económicos en todo el mundo. Los mineros de Real del Monte enfrentaron una serie de condiciones y riesgos en su trabajo diario que ponían en peligro su seguridad y su salud. En las minas del Real del Monte, los trabajadores debían enfrentar condiciones de trabajo peligrosas y extremas, como la falta de iluminación,
ventilación y seguridad en las galerías subterráneas y la exposición constante a polvos y gases tóxicos que podían causar enfermedades respiratorias y otros trastornos de salud. Además, los mineros estaban sujetos a jornadas laborales largas e inhumanas, que a menudo duraban más de 12 horas seguidas, sin descanso o interrupción. Las condiciones de vida también eran precarias, ya que muchos mineros vivían en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, lo que aumentaba el riesgo de infecciones y enfermedades. A pesar de estas condiciones peligrosas y precarias, los mineros de Real del Monte eran a menudo ignorados por sus empleadores y las autoridades. A menudo se quejaban de estas condiciones de trabajo y de las injusticias a las que estaban siendo sometidos, pero sus quejas nunca fueron escuchadas. En particular, los mineros se quejaban de la falta de protección contra los riesgos de trabajo y la falta de atención médica adecuada para las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. En muchos casos, los trabajadores enfermos o lesionados eran abandonados y dejados a su suerte, sin atención médica ni compensación. Estas injusticias llevaron a los mineros a organizarse y luchar por mejores condiciones laborales y por una mayor protección contra los riesgos de trabajo. Las huelgas y protestas se convirtieron en una forma común de lucha para los trabajadores mineros, y su persistencia y dedicación finalmente llevaron a algunos cambios en estas condiciones laborales. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, los riesgos de trabajo siguen siendo una preocupación importante para todos los mineros en el mundo. Todavía hay demasiados trabajadores que están expuestos a condiciones peligrosas y precarias, y demasiados que enfrentan dificultades para hacer oír sus voces y luchar por sus derechos. Es por eso que es importante seguir reconociendo la importancia y la lucha de estos trabajadores mineros de Real del Monte. Así, para trabajar juntos y mejorar las condiciones laborales y de seguridad en todo el mundo. Las voces de los trabajadores deben ser escuchadas y sus derechos deben ser protegidos para garantizar una vida y un trabajo digno para todos. Este trabajo fue realizado por Edgar Arturo Villegas Martínez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. El presente documental está diseñado para la materia de Derecho de la Seguridad Social, impartido por la licenciada María Elena Monroy Romero. Muchas gracias.